Bedikat Hametz, la búsqueda de la levadura. El mandamiento viene en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 15, donde dice: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día harás que no haya levadura en tus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Se aplica lo que se llama koreit, que es que el alma es cortada del pueblo de Israel. Por lo cual aquí el libro de Éxodo 12 nos dice que tenemos que ser diligentes en no consumir levadura durante los 7 días de panes sin levadura. ¿Y qué es la levadura? Bíblicamente la levadura es la harina de 5 granos que es susceptible a fermentación, o sea, tipo de grano que puede hincharse o inflarse, pero es particular a estos 5 granos porque otros granos como el arroz o el frijol tienden también a hincharse, pero no es tenido dentro de la comunidad sefardita como hametz o levadura, por lo cual bíblicamente solamente 5 granos son susceptibles a fermentar, como es el trigo, la cebada, la espelta, la avena y el centeno. Cualquier harina de este tipo de grano tenemos que sacar de nuestro hogar. ¿Qué diferencia existe entre la matza y la levadura? O sea, la harina de cualquiera de estos 5 granos que está fermentando. Tanto la matza como la harina fermentada contienen los mismos ingredientes, que es harina y agua. Lo que los hace ser diferentes al ser horneados es que la matza queda plana y representa el carácter humilde del creyente, representa el Meshiach, el Lechem Oni, el pan de aflicción o el pan de los pobres, el pan que no se infla, que aún tiene perforaciones, como el Meshiach fue perforado, así el pan de humildad, el Lechem Oni, es representante del Meshiach, y de cualquier creyente que quiere ser imitador del Meshiach, tenemos que formarnos el carácter de humildad. Mientras que la levadura se infla, se hincha, representa el orgullo, la altivez. Y por lo tanto, la humildad se forma en el carácter del individuo que trabaja en ello. De acuerdo a la halajá, tenemos entre 18 y 24 minutos para estar amasando la harina con el agua. Y después de este periodo de tiempo, es probable que comience a leudar. Y si comienza a leudar, ya comienza a fermentar, ya no podemos considerarla matza. Ahora solamente sería pan con levadura, por lo cual requiere un constante movimiento de la masa para que no fermente y poderla preparar y ponerla finalmente al horno. Y es muy importante que si no dejo de trabajar la matza, entonces no le permito que fermente. Pero si dejo de trabajarla y la dejo que esté quieta, entonces comienza a fermentar. Y esto es peculiar porque a quien no le interesa formar su carácter y desarrollar la humildad en su persona, no hace nada. Simplemente se queda quieto y dice: así soy yo, así me hicieron, así voy a hacer toda mi vida y me aceptan como soy, es lo que les puedo decir. Pero la persona que no se permite permanecer en esa condición y quiere mejorar su vida por causa de la Torá, por causa del Mesías, por causa de que somos miembros de la comunidad de Israel, quien quiere formar el carácter del Mesías o de los talmidim del Mesías en su persona, tiene que estar en constante trabajo, tiene que estar en constante movimiento y examinarse a sí mismo constantemente y poder ver qué es lo que estorba en mí para poder purificar mi carácter y poder ser imitador de el Mesías y no darme el lujo de estar fermentando mi vida e hinchándome, que esto me va a causar problemas más adelante. ¿Cuándo debo
hacer el Bedikat Hametz o sacar la levadura de mi casa. Si Pesaj es el día 14 de Nisan, por lo que el inicio del 14 ya se debe efectuar esta búsqueda. Hasta las 11 de la mañana del día 14 se puede consumir la levadura o el pan que tengas en tu posesión. De ahí, lo demás tienes que sacarlo de tu hogar, ya sea en la quema o si no, antes de la quema, si es mucho y no quieres quemar todo, tienes que aventarlo al río o al mar. Previamente haberlo hecho moronas para que se deshaga. Y también se acostumbra que el padre del hogar tome las porciones, las 10 porciones que previamente escondió para instruir a los hijos pequeños acerca de la importancia de sacar la levadura de nuestro hogar. Los padres ponen estas 10 medidas de levadura escondidas y con una palita de madera, una pluma de un ave, kosher, se puede de una paloma, algo así, y también con una velita, ya al oscurecer, la noche previa a Pesaj, o al entrar Pesaj, que sería el día 14 por la noche, comenzamos a instruir a nuestros hijos que busquemos la levadura en nuestra casa y la saquemos. En esa noche encontramos las 10 piezas que habíamos escondido junto con los niños y las envolvemos en un paño para la mañana siguiente sacarla afuera y hacer una pequeña hoguera, un pequeño fuego y ahí aventar la levadura. Y hacemos una oración. Bendito eres Adonai Elokeinu melech haolam, bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos has mandado lo concerniente a sacar la levadura. Y con este ritual oficialmente estamos sacando la levadura de nuestro hogar a la mañana de Pesaj, más tardar. Pero este intervalo de tiempo que hay entre la quema de la levadura y el inicio del Seder es muy interesante. En otras festividades como Sukkot, al final de Sukkot se une a otra festividad que es el octavo, Shemini Atzeret, y al igual que Pesach, la conclusión de Pesach es hasta Shavuot. Entonces se unen a veces algunas festividades de un día para otro o de algunos días a otros, pero este periodo de tiempo que hay entre la quema de la levadura y el inicio del Seder, antes de que podamos poner en nuestra boca la pieza de matzah, es muy peculiar. Y Pesaj, entre sus peculiaridades, como por ejemplo el hecho de que en una misma mañana cambies de estatus, de que tienes posición de pecado o de levadura y lo sacas de tu casa y lo quemas, y de estar en condición de ser un posible transgresor o teniendo posesión de levadura o de pecado, el creyente cuando quema la levadura cambia su estatus de posible transgresor o de tener pecado en su vida o levadura. Al secarla y quemarla, ahora en obediencia se está santificando. Y esto podemos ver que en una misma mañana no solamente te estás deshaciendo del pecado, sino que hay un intervalo de tiempo muy importante. De las 11 de la mañana hasta el momento del Seder, no puedes comer ni levadura ni matzah. Es un periodo sumamente interesante y muy importante en el cual estamos expectantes para poder darle inicio al Seder de Pesaj sin tener pecado en nuestra vida. En el santuario, este es un periodo muy importante. Es el espacio de tiempo en el que se sacrificaban miles de corderos. Flavio Josefo, si mal no recuerdo, nos narra en sus escritos que cerca de 200,000 corderos eran algunas veces sacrificados en este periodo del transcurso de la mañana, del servicio de la mañana. Y esto hacía que el altar del sacrificio, el Mizbeach, estuviera completamente lleno de sangre. Y no solamente el altar, sino los atrios adyacentes al altar, todas las enormes cámaras, la mitad, cada una de estas cámaras medían 50 por 100 cúbitos, que es entre 30 metros por 60 metros. Y al menos sabemos que la mitad de esas enormes cámaras, si la mitad de 30 por 60 sería 30 por 30,
tendríamos 4 cámaras de 30 por 30 en la cual podrías sacrificar también los animales. Dice la Mishnah que cuando no había suficiente espacio en el área norte del sacrificio, entonces podrían 2 israelitas traer una vara sobre sus hombros en la cual podrían colgar 1 o 2 corderos algunas personas y comenzar a sacarle la piel, a quitarle la grasa que corresponde al altar, desangrarlo, cortarlo en piezas para poderlo lavar y entregárselo a cada familia. Entonces podemos imaginar que toda el área norte de la Azará, donde estaban los aros, las mesas y los postes para el sacrificio, completamente llena de Kohanim haciendo su trabajo en ese día 14 de Pesaj. Y no solamente el área de la Azará, sino también el atrio de Israel, varones de Israel sosteniendo estos varas sobre sus hombros. Y dice la Mishnah que si no había suficientes varas o alguien no la había traído por alguna razón, podría un varón poner su brazo sobre el hombro de otro varón y el otro varón asimismo también sostener el brazo, de tal manera que sobre los brazos de estos 2 varones podrían colgar también otro cordero y estarlo ahí destazando y limpiando, quitándole la grasa, salpicando la sangre en el altar. Y literalmente podemos imaginar que este periodo de tiempo en el cual los miembros de la comunidad están en sus casas, ya sacaron la levadura, ya no pueden comer levadura y tampoco han probado de matzah. El cordero está siendo sacrificado en el santuario y todos están esperando que traiga el padre de familia la carne a cada una de las casas para poder preparar, porque tiene que comerse antes de la medianoche. Entonces es un día de suma intensidad. Miles de personas tienen que consumir del cordero antes de la medianoche y aún hay que asarlo. Todavía es el mediodía. Podemos imaginarnos a la madre del hogar que quiere tener todo suceder en perfección y que no llega el esposo con la carne y la hora que es, a qué horas vamos a asarlo, a qué horas vamos a sentarnos a la mesa, pero es un día de suma intensidad en las casas, en el templo, en toda la comunidad de Israel. Los sabios nos narran, los historiadores también, que en el día de Pesaj, antes de que sean sacrificados los miles de corderos, todas las colinas adyacentes al monte del templo se vestían de blanco. De todos los corderos que previamente ya los traían desde el día 10, se tenían que apartar, macho de 1 año sin defecto, examinándolo en su hogar, viviendo con cada una de las familias por 4 días y habiéndolo limpiado, purificado y traerlo completamente limpio para poder presentarlo delante del Eterno. Toda la santa ciudad de Jerusalén se vestía de blanco, pero solamente era un periodo de la mañana, porque al final del servicio, que más tardar es las 3 de la tarde, justo cuando el Cohen Gadol preguntaba, ¿hay algún cordero más que haya que sacrificar? Y si la gente decía, no, ya no hay ninguno, todos han sido sacrificados, entonces el Cohen Gadol decía, consumado es. Y de estar las colinas vestidas de blanco de tanto cordero, ahora todo el santuario estaba completamente bañado en sangre. Y esto es sumamente interesante, muy importante, que la persona que está teniendo este espectáculo delante de sus ojos puede ver completamente la obra de redención del Mesías, las palabras del profeta, donde dice que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, llegarán a ser. Y es muy intenso este día para toda la comunidad, sobre todo en el periodo del templo. Al asarlo y dar inicio al Seder, la levadura que representa el Olam Hasé, el pecado, representa este tiempo presente, el mundo material en el cual estamos, el tiempo presente, el Olam Hasé, la levadura, queda atrás. Cuando la quemamos, ya estamos entrando en una condición de pasar a ser verdaderos hijos del reino. Estamos entrando en el Atid Labo. Hay 3 periodos de tiempo: el Olam Hasé, que es la era presente; el Atid Labo, también lo conocemos como la era mesiánica, que es la antesala del Olam Jabá.
No podemos entrar al Olam Jabá sin antes pasar por el Atil Labó o la era mesiánica, pero no podemos llegar a la era mesiánica si no estamos en el tiempo presente. Entonces, cuando quemamos la levadura, estamos visualizando a cada uno de nosotros y nuestras familias, dejando atrás el mundo material, el mundo de pecado, el mundo de transgresión, y estamos listos y preparados con la quema y con la oración que hacemos para poder entrar a la era mesiánica, donde solo puedes entrar a través del Cordero. La noche de Pesach se le llama Laila Shel Kul Yom. Es una noche que se convierte en día. Y por eso la noche de Pesach, cuando se celebró la Pesach egipcia, en esa noche los egipcios no podían ver, estaban a oscuras, pero el pueblo israelita podía ver como si tuvieran visión nocturna. Es porque en la noche de Pesach no cerramos la puerta de nuestro hogar. Es como si fuera de día. Es una noche que se convierte en día. Es una noche llena de luz. Es Laila Shel Kul Yom. Es una noche que es totalmente día. Y eso es algo que solamente el creyente puede experimentar, que ha cambiado de muerte a vida, de obscuridad a luz. Pero hay personas que no quieren mostrarse a la luz, como nos lo dice el libro de Juan, que hay personas que aman más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué aman más las tinieblas que la luz? Dice el capítulo 3 de Juan: el que en el Mesías cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus obras, porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no quieren que sean redargüidas. Mas el que obra en verdad, el que saca el pecado, el que quema la levadura, el que hace la oración, ese que viene a la luz, se acerca a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en el eterno. Y por eso es un día completamente de luz. Es como en la noche de Pesach, perdón, de la noche de Shabbat, que enviamos a uno de nuestros hijos a que abra la puerta al final del canto Lejai Dodi. Se abre la puerta y decimos, Boai Kalá, ven, oh novia, ven, oh novia. Se abre la puerta cuando hay obscuridad, porque para el creyente no hay obscuridad, son días de completa luz, de bendición. En la carta a los Corintios podemos ver este ejemplo. En la carta a los Corintios tiene un mensaje muy peculiar, está escrita en lenguaje de Pesaj. Y en Corintios, 1 Corintios 5, del 6 al 13, dice, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? Limpien pues la vieja levadura, para que sean nueva masa, como son, sin levadura, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ha sido sacrificado por nosotros. Así que hagamos festividad, no con la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino con matzah, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta para que no se involucren con los fornicarios, no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones o idólatras, porque en tal caso sería necesario que salieran del mundo. Mas, sin embargo, ahora les he escrito para que no se involucren, es a saber, con alguno que se hace llamar creyente o hermano y que practica fornicación, avaricia o idolatría, o es maldiciente, o borracho, o es ladrón. Con el tal ni aún coman. ¿Por qué? ¿Por qué voy a juzgar yo a los que están practicando cosas malas? ¿No han juzgado a ustedes a los que ya están adentro? Porque de los que están afuera, el Eterno los juzgará. Quiten pues a ese perverso de en medio de ustedes. Aquí podemos ver por el lenguaje que está utilizando Rab Shaul en esta reprensión en la carta a la comunidad, a la Quejilá en Corintio. Había sucedido un evento que alguien estaba haciendo transgresión dentro de la comunidad, y los miembros de la comunidad, en lugar de reprenderlo, se habían hecho como si no habían visto la transgresión.
y en lugar de reprender al pecador, habían levantado un falso en contra de Tito, por lo cual Tito tuvo que separarse de la comunidad, y por eso Rab Shaul está recriminando duramente a la comunidad. Dice, ¿en qué me va a mí en juzgar a los que no son miembros de la Kehilá? ¿No han juzgado ustedes ya los que están adentro? En otras palabras, ustedes han decidido juntarse con un perverso y no pueden ni juzgar dentro de ustedes mismos lo que es correcto, de tal manera que lo que es malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque a los que están afuera, que no son miembros de la comunidad, el Eterno los va a juzgar. Dice, quiten pues a ese perverso que está en medio de ustedes. Y más adelante en la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 2 del verso 5 al 13, segunda de Corintios, dice, esto pues determiné para conmigo, lo estoy leyendo desde el verso 1, no venir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo los he contristado, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristere? Y en esto mismo les escribí, para que cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por mucha tribulación y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, mas para que supiesen cuánto más amor tengo para con ustedes. Que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargarles a todos a ustedes. Bástele al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien lo perdonen y le consuelen, para que no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Porque también por este fin les escribí para tener experiencia de que ustedes son obedientes en todo, y al que ustedes han perdonado, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en la persona del Mesías, para que no seamos engañados por Hasatán, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y luego viene a recalcar en el verso 12, cuando vine a Troas para traer la basorá del Mesías, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque no hallé a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí de Macedonia. Estaba contristado porque Tito se había separado de la comunidad por el problema que había estado experimentando la comunidad en Corintio, que un hombre había estado teniendo una mujer que no le pertenecía y lo habían permitido que siguiera ahí. Sin embargo, a Tito se le había acusado de otras cosas que no eran verdad, y Tito había salido, se había sentido un poco mal de estar ahí, por lo cual tiene que Rab Shaul, en este caso, hacer una reprensión fuerte para con todos ellos. Y aquí más adelante vemos en 2 de Corintios 7, del 1 al 7, que Rab Shaul está ahora contento. Dice, así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor del Eterno. Admítanos o estén de acuerdo con nosotros. A nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, porque ya he dicho antes que estén en sus corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha confianza tengo de ustedes y mucha gloria. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque aun cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados, de fuera cuestiones y de dentro temores. Mas el Eterno, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de ustedes, haciéndonos saber su deseo grande, su lloro, su celo para conmigo, para que así me gozase aún más. Porque aunque me contristé por la carta que les envié, no me arrepiento,
Bien que me arrepentí porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les trajo tristeza, ahora me gozo. Y bueno, ahí sigue la lectura de la carta. Pero el asunto de Corintio, que es una epístola que está escrita en el lenguaje de Pesach, diciendo que el Mesías, Él es nuestra Pesach, y que ahora celebremos la festividad, no en la vieja levadura, sino con panes ácimos, con matzah, que no se le ha permitido hincharse, que ha permitido que en el tiempo razonable, que son 18 minutos, la vida sea transformada. ¿Cómo podemos nosotros transformar nuestra conducta, nuestra vida delante del Mesías, si no es inmediatamente que el Espíritu viene a nuestra vida y que reconocemos que hemos transgredido, que hemos sido personas que no nos hemos conducido a la estatura del varón perfecto? Inmediatamente hacemos teshuva, y para que nuestro carácter en humildad se forme y queramos en agrado ser imitadores del Mesías en todo lo que hacemos. Pero para poder hacer eso tenemos que sacar toda levadura, todo pecado, toda transgresión de nuestra vida. Y la ceremonia de Bedikat Hametz nos ayuda a sacar toda la medida de levadura que hay en nuestro hogar. La pregunta es, ¿cómo sacar de mi carácter lo que no le agrada a mi Padre que está en el cielo? ¿Cómo poder formar mi carácter y poder estar a la estatura del varón perfecto y no defenderme a mí mismo, sino dejar que el Eterno me defienda y no decir, así soy yo, el que me la hace me la paga, así yo crecí, esto heredé de mi papá, esto heredé de mi madre, ellos tenían este carácter y por eso yo soy así? Eso no es ninguna justificación, porque si somos creyentes en el Mesías, ya no vivimos nosotros, sino que vive el Mesías en nosotros. El mismo creador del universo, bendito sea su nombre, el Eterno, dice en el libro de Sofonías que Él va a limpiar a Jerusalén. Y dice en Sofonías 1, verso 12, y será que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus excrementos, los cuales dicen en su corazón, el Eterno ni hace el bien ni hace el mal. La gente cree que el Señor no es justo, que Él nada más está desde los cielos observando, que no le importa la vida del creyente. Como dice mucha gente religiosa, ¿tú crees que el Eterno va a tener tiempo para mí? ¿Tú crees que va a dejar su trono de la gloria y su reino en el universo y todo lo que Él es para venir a mi vida simple, para entrar a mi casa? El Eterno es lo que quiere hacer. Y por eso tienen miles de millares de ángeles que son puestos para ayudar a los creyentes. Por eso envió a su Hijo amado para poder rescatar a todo ser humano de una vida llena de transgresión y de pecado. ¿Cómo no sacar la levadura de nuestro hogar, como dice la carta a los Corintios, sabiendo que hemos sido cubiertos con esa obra de redención tan hermosa que es que el Mesías, quien no estimó ser igual que el Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a lo sumo hasta la muerte, y muerte de vergüenza en un madero. Y si Él ha pagado por nuestras transgresiones, ¿cómo no debemos nosotros vivir una vida santificada y llena de servicio a nuestro Padre? Si la santa ciudad de Jerusalén va a ser escudriñada, hasta ahorita más de 40 veces ha sido destruida. Su mismo nombre lo dice, Yirei Shalom, Jerusalén. El Eterno ve paz, Yirei Shalom. Pero jamás se ha visto completa paz en esta ciudad. Y el mismo salmista nos dice, orad por la paz de Jerusalén. El Eterno no se conforma a lo que se ve ahorita, que el templo está en ruinas, que el templo está destruido, que la santa ciudad es solamente un cascarón de la gloria que fue en tiempos de Salomón y del rey David. Mas, sin embargo, nuestro Padre, bendito sea su nombre, sigue viendo paz, porque las cosas que se ven son temporales, pero nosotros debemos tener la mirada puesta en las cosas celestiales, en las que son permanentes. Y si el Eterno ve a la santa ciudad, Él va a escudriñarla,
va a escudriñar cada capa que la ciudad fue derruida, que fue destruida, hasta llegar al cimiento. Y así Él quiere que permitamos que el Ruach, que la luz del Espíritu escudriñe nuestros corazones. Que si nosotros decimos ser templo del Ruach HaKodesh, la luz del Espíritu, la Santa Torá, debemos permitirle que examine hasta el rincón más recóndito, valga la redundancia, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida, para sacar toda la vieja levadura y que seamos panes ácimos a través del ejemplo del Mesías, la santa ciudad que va a ser purificada en el día del juicio, en el día postrero, en el día en que el Eterno, bendito sea su nombre, purificará a toda la humanidad y hará que todas las naciones sean responsables de su conducta. Así como Jerusalén ha sido reconstruida una y otra vez, así cada uno de nosotros representamos a Ir Kadosh Jerusalén. Y todos somos responsables de ser un templo del Eterno en el Espíritu, la morada del Eterno en nosotros. Él quiere encontrarse con cada uno de nosotros y demanda que no haya hametz, que no haya levadura en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre matzah y hametz? Solamente un pequeño periodo de tiempo, 18 minutos. Solamente la diferencia que hay entre un justo y un injusto es el arrepentimiento. Que si no nos sabemos arrepentir inmediatamente cuando es encontrado en nosotros pecado, cuando el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y no soltamos la levadura que traemos desde hace años, por la razón que usted quiera, tenemos que permitir que si el Espíritu ya alumbró y está detectando en nosotros que hay juicio, que hay impiedad, que hay intolerancia, que hay orgullo, que hay soberbia, que no muestro el carácter del Mesías en todo lo que yo soy, inmediatamente si el Espíritu me lo muestra, tengo que sacarlo de mi vida, porque para eso me lo está alumbrando, para que lo envuelva en ese paño y lo saque y lo queme, y esté esperando el momento de poder poner el matzah en mi boca, en el seder, que significa orden. Es el orden de la noche de Pesaj. Qué importante es ese día en el cual era blanco y se convierte en rojo, pero para que vuelva nuevamente a ser blanco. Yeshua, él mismo hizo la ceremonia de Bedikat Hametz. Y el libro de Juan nos dice en el capítulo 2, en el verso 13 al 18. Y estaba cerca Pesaj, de los Yehudim, y subió Yeshua a Jerusalén. Y encontró en el Beit HaMikdash a los que vendían los bueyes y las ovejas y las palomas, y a los cambiadores de dinero estaban sentados. Y habiendo hecho un azote de cuerdas, los sacó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas, trastornó las mesas, y a los que vendían las palomas les dijo: quiten de aquí esto, no hagan la casa de mi padre que sea una casa de mercado. Y entonces se acordaron sus talmidim, como está escrito: el celo de tu casa me ha consumido. Aquí el Mesías está haciendo alusión a un pasaje que viene en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, donde dice que el Señor, si la casa del Eterno es una casa de oración, y no debemos de hacer de ella una cueva de ladrones, sino que tenemos que mantenerla en santidad. Jeremías capítulo 7, verso, lo voy a leer desde el verso 4, no desde el 3. Así ha dicho Adonai Tsebaot, el Elohim de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré morar en este lugar. Y no se confíen en palabras de mentira diciendo: templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. Mas si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con exactitud hicieren derecho entre el hombre y su prójimo, si no oprimieran al extranjero, al huérfano y a la viuda,
ni en este lugar derramaren la sangre inocente, ni anduvieren en pos de dioses ajenos para el mal de ustedes, los haré morar en este lugar, en la tierra que le di a sus padres para siempre. He aquí que ustedes se confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando y matando y adulterando y jurando falso e incensando a los Baales y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vengan y pónganse delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, libres somos, y lo dicen para hacer todas sus abominaciones. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice el Eterno. O sea, el Eterno no está haciendo de la vista gorda de lo que está sucediendo. Que si el mandamiento es sacar la levadura de nuestro hogar y podemos en todo detalle de perfección esconder las 10 medidas y podemos traer nuestro sidur en nuestra mano con nuestros hijos y podemos mostrarle a nuestros hijos un rostro mustio con aparente piedad, pero ¿de qué sirve sacar la levadura física de la casa o de la quejilá si nuestro corazón no lo podemos purificar? Si no permitimos que la obra de redención del Mesías, que es la que nos puede librar de la ira venidera y nos puede purificar en nuestra conducta, si Él no nos puede limpiar, ¿qué puede hacerlo? Ya no hay otro Mesías, ya no hay otro plan B en la obra de redención del Eterno. Debemos permitir que la santidad que el Mesías nos transmite, que la hagamos nuestra y que podamos sacar toda levadura desde lo más escondido del fondo de nuestro corazón y de nuestra alma. Que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no hagamos la morada de nuestro Padre una casa de mercado. Porque el celo del Mesías que limpió la santa ciudad de Jerusalén, que representa el tiempo presente, que no es la gloria de lo que ha de ser cuando la santa Jerusalén, que desciende de lo alto, la madre de todos nosotros, venga y se pose sobre el monte Moría. Entonces será un día glorioso en ese tiempo. Pero mientras eso no sucede, estamos en ese intervalo de tiempo. Estamos entre la quema de lo que nos estorba, entre conocer que hay pecado en nosotros y tenemos que desecharlo. Estamos en ese espacio de tiempo entre la primera venida y la segunda venida, donde ya no podemos regresar al pecado, pero tenemos que estar en asombro, en temor, esperando la venida del Mesías, amando su venida, santificando nuestras vidas, enseñando a nuestros hijos, no permitiendo ningún escondrijo de vergüenza que pueda estar que no permitimos que lo veamos nosotros mismos. No es que no está a la vista, es que sabemos que está ahí, pero no lo queremos sacar de nuestras vidas. Tengo aquí una ilustración acerca de un video de dónde era el lugar de mercado. Aquí tenemos un video de los peregrinos subían por estas escalinatas que acaban de descubrir el año pasado. Los arqueólogos ahorita está cubierto como si fuera un túnel, porque fue cubierto por mucha piedra por las destrucciones que hicieron los romanos en el año 70. Pero de la ciudad de David venían subiendo los peregrinos de haberse purificado en el estanque de Siloé y vienen subiendo para poder entrar al santuario. Y por este camino que caminó seguramente el Mesías, llegó a este lugar. Y aquí donde es la entrada sur-oeste, la santa ciudad de Jerusalén está hacia el lado izquierdo de la pantalla y la puerta la hermosa está hacia el lado derecho de la pantalla. Y aquí enfrente de nosotros tenemos este arco. Era una escalinata enorme a través de la cual subían al santuario. Y aquí podemos ver cómo la gente estaba abajo del arco. Había diferentes lugares en los cuales a este lugar le llaman Hanut. Este era un mercado que pertenecía a Anás y Caifás. Ellos le vendían los espacios, le rentaban los espacios a grande precio a los que estaban ahí. Y los que estaban ahí tenían que dar más adelante muy caros las palomas, los becerros, las ovejas, las cabras, la harina, el aceite, etcétera, etcétera,
para poderle pagar a Anás y Caifás. El sacerdocio estaba corrompido en tiempo de Yeshua. Y aún así, Yeshua, sabiendo que el lugar sigue siendo santo y el servicio, la bodá que se hace en el lugar también es santificado porque es un mitzvot, es mandamiento del Eterno, mas la actitud de las personas que están ahí no es la correcta. Y el Mesías viene a esta área que está aquí y ve las mesas de los cambistas, ve ahí las jaulas con las aves que están ahí y todos los que están vendiendo, y él hace aquí una limpia, está haciendo Bedikat Hames, comienza a volcar las mesas de los cambistas, a echar fuera las palomas, las cabras, etcétera, y dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El Mesías mismo está enforzando, está diciéndole a la comunidad que este lugar es santo, que este lugar, como dijo nuestro padre Jacob cuando vino a este lugar en el monte Moría, en donde está el lugar santo y el lugar santísimo, y puso piedras y se recostó y soñó y vio una escalera cuya base estaba donde él estaba dormido y la parte superior estaba en lo alto, en los cielos. Y entonces al despertar él dijo, esto no es otra cosa sino Betel, la casa del Eterno y la puerta del cielo. Este es el lugar que el Eterno escogió para que su nombre sea reconocido, para la morada, para el descanso de su nombre. Y las personas que estaban a cargo del servicio en el santuario en tiempos de Yeshua era un sacerdocio corrompido. Aquí vemos los escalones, una ilustración donde Pedro y Juan venían a la oración. Y esta es la puerta, la hermosa. Era una puerta sumamente hermosa, tenía arcos en la parte interior, en el pasillo. Y aquí es donde sanan aquel cojo, donde dice Pedro, dinero no tengo, plata no tengo, mas lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate. Y se puso en pie y comenzó a danzar sobre esos escalones que eran de diferentes dimensiones, que cualquier persona que ha caminado toda su vida, si no tiene cuidado, podría romperse el cuello. Lo asombroso del milagro es que este cojo de nacimiento comienza a danzar ahí y luego entran por este pasillo y comienzan a caminar hacia adentro del santuario. A este pasillo se le llama la entrada de las puertas Hulda, que es como un nombre de un tipo madriguera, que el rey Herodes lo había hecho para impresionar a las multitudes. Él quería que la gente entrara, primero viera la inmensidad del edificio por afuera y después vinieran cruzando por este pasillo, entrando por la puerta la hermosa, y una vez habiendo cruzado por el pasillo, lo primero que verías al subir estos escalones, son 14 metros desde abajo hasta este piso superior, lo primero que verías era el santuario erigido enfrente de ti y atrás de ti el pórtico que había construido el rey Herodes. La maravilla de ese tiempo, la gente, dice la Mishnah, que en aquel tiempo la gente decía, quien no ha visto el santuario que reconstruyó Herodes, nunca en su vida iba a ver lo que es un edificio hermoso. Y aunque esta ilustración no es muy veraz en la estructura, de acuerdo a los encuentros arqueológicos que se han hecho en el área, más sin embargo es una ilustración que en el tiempo que se hizo es lo que se creía que así lucía en el siglo I, de la manera que Herodes había construido o reconstruido el santuario en ese tiempo. Pero el mismo Mesías, aquí podemos ver el Soreg, ese murete pequeño que está y la gente está afuera. Todo eso es el atrio de los gentiles. Desde ahí hasta las escalinatas que están afuera se le conoce como el atrio de las naciones. Y el mismo Mesías viene y purifica esa área, que no es tan santa como adentro del muro y que tampoco es tan santa como el área del altar. Y tampoco el altar tiene la santidad de adentro del velo del Ulam, y el Ulam no tiene la santidad que está en el lugar santo y en el lugar santísimo. Mas, sin embargo, el Mesías enfatiza y dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todos los que vienen aquí de las naciones.
pero ustedes están dando un mal testimonio. La han llamado una cueva de ladrones. El Mesías estaba sumamente molesto y estaba limpiando, haciendo Bedikat Hametz. La pregunta es, ¿será importante que usted y yo hagamos introspección? Que esta casa en la cual decimos que el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Shekinah, ha venido a morar, la sabiduría de lo alto, la Hakmah ha sido restaurada, el entendimiento, la Dabar, la palabra del Eterno que sale de nuestra boca con autoridad. Todo el momento de restauración, la probada de restauración que el Eterno nos ha dado con la venida del Mesías, con su muerte y resurrección. Ahora, la pregunta es, si el Espíritu ha venido a mi vida, ¿será importante que yo limpie la casa del Ruach HaKodesh, que es mi cuerpo? ¿De qué manera debo de cuidarlo? ¿Cómo debo santificarme? ¿Cómo debo purificarme? ¿Cómo debe ser mi conducta si digo que he creído en el Mesías? Tengo que hacer que mi vida sea una vida llena de santidad delante de mi Padre Celestial, bendito sea su nombre, para poder dar testimonio, como el Mesías da testimonio y dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué diferencia hay entre Kedusha y Tajorá? Kedusha es santidad, Tajorá es pureza. Muchas veces no conocemos ni el concepto de Kedusha, que tradicionalmente se nos dice, es apartado para uso exclusivo. Y muchas veces ni apartados somos voluntariamente, mucho menos para uso exclusivo del Eterno. Si no ve que nos estamos santificando, mucho menos vamos a estar purificándonos. Pero ¿cuál es la diferencia? Me llamó la atención un ejemplo que viene en el libro de Efesios, del capítulo 5. Voy a leer primero del verso 1 al 7. Así que sean imitadores del Eterno como hijos amados y caminen en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio al Eterno en un Ruach Nehoah, un olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los tzadikim, a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que también es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. Que nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los hijos de desobediencia. No sean pues compañeros con ellos. Más adelante en el verso 25 al 27, haciendo una alegoría en la condición del esposo con la esposa, o en el contexto marital, la pureza marital. Maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la Kejilá y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del Kior, en el agua, por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo. Una Kejilá que no tiene mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino que sea Kadosh, y sin mancha. Quiere decir que no tenga tumá, que no tenga ninguna impureza. Aquí nos está explicando Rav Shaol acerca de la importancia entre ser santo y ser limpio. ¿Qué es la diferencia entre Kadosh y Tajorá? Escuché una enseñanza del Rabí Weinberger acerca de esta explicación. Una mujer le preguntaba, Rabí, no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre Kadoshá y Tajorá. Y el Rabí le explica en manera muy sencilla, le dice él, santidad es cumplir con los mitzvot. Cuando tú te apartas por causa de honrar el nombre del Eterno, te estás santificando. Si la Santa Torá le dice a la mujer y al varón que no pueden estar juntos mientras la mujer está teniendo un periodo, entonces estás obedeciendo el mandamiento. Si no obedeces el mandamiento y transgredes, no te estás santificando, estás en transgresión. Pero si obedeces el mandamiento, eso es Kedushá. Obediencia al mandamiento es Kedushá. El Mesías quiere presentarse a sí mismo a una Kejilá que sea Kadosh.
una quejilá que es obediente a la Torah, a los mandamientos. Cuando el Rav Shaul está escribiendo esta carta a la quejilá en Éfeso, no existía todo lo que es el Nuevo Testamento. No podía decirle, acompáñenme a Apocalipsis para explicarles cómo estarán fuera en aquel día todos los transgresores, todos los homosexuales, todos los ávaros, todos los engañadores, etcétera. No podía citarlo porque no estaba todavía el Brit Hadashah como lo conocemos hoy en día. Apenas estaba en desarrollo. Entonces, cuando él está escribiendo estas cartas, tiene que hacer alusión a la Torá, a la ley, a los profetas y a los salmos, que es lo que se contaba. Y si el Mesías está diciendo, que va a presentarse a sí mismo, quiere decir que yo no puedo presentarle a mis semejantes al Mesías en pureza, sino que cada uno de nosotros tenemos que santificarnos en obediencia a los mandamientos. Y el rabí Weinberger le explica a esta mujer y le dice, si te apartas y no transgredes, eso es kedushá, pero no puedes estar con tu marido hasta que bajes a las aguas de la purificación, hasta que vayas al mikvah después de que haber pasado este tiempo requerido por la Torah. Y una vez que bajas a la tevilá, a la purificación, entonces ya estás en condición de tajorá, de pureza. Por lo tanto, la meta no es kedushá, la meta no es la santificación. Es un paso sumamente importante, pero la meta es tajorá. Por eso el Mesías nos dice el mismo Rav Shaul que en aquel tiempo, creo que es en 2 de Corintios, él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el Mesías después de la era mesiánica? Está sujetándole. La era mesiánica es con el propósito de purificación, no solamente de santificar toda la creación del Eterno, sino que el Mesías tiene que efectuar la obra de tajorá, de purificación. Y una vez que todo sea santificado y esté en condición de pureza, entonces le entrega al creador del universo todas las cosas, dice Rav Shaul en su carta a los Corintios, para que el Eterno sea el todo por encima de todos. Este es un concepto sumamente importante, porque mucha gente no conoce ni el contexto de lo que es Kedushá. Y se nos dificulta entender que el Eterno es Kadosh, que su Mesías es Kadosh, que Jerusalén es Kadosh, que el servicio es Kadosh, que el templo es Kadosh. Pero la Kedushá tiene un cumplimiento solamente en el Olam Hasé, porque en el Atid Labo, en la era mesiánica, todo tiene que purificarse para poder ser entregado al Padre en completa pureza y en santidad. Por lo cual, si todo este contexto no es suficiente para que nosotros saquemos la levadura de nuestro hogar y de nuestra alma, de nuestra mente, por medio de la obra de redención del Mesías, no veo qué otra cosa puede ayudarnos a santificar nuestra conducta delante de nuestro Padre. Bendito sea su nombre. Baruch Hashem. Espero que esta meditación sea de bendición para